historia natural del dengue. El dengue primitivamente fue una enfermedad exótica transmitida a primates por mosquitos del género Aedes en los bosques lluviosos de África y Asia. Cuando los seres humanos invadieron la selva y se pusieron en contacto con los mosquitos Aedes infectados, se produjeron los primeros brotes en pequeñas poblaciones. Posteriormente, la enfermedad se diseminó a grandes ciudades. Iniciaríamos con una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se origina el dengue? El dengue se origina a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante acompañado de dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos, articulaciones y eritema. Gracias. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las principales causas del dengue? Los mosquitos del dengue se ponen sus huevos en albercas, en recipientes que estén a la intemperie y que contengan agua, como por ejemplo florero de plantas acuáticas, llantas que contengan agua sucia almacenada por la lluvia. El dengue se produce a causa de cualquiera de los 4 tipos de virus del dengue transmitidos por mosquitos que proliferan dentro de las viviendas humanas y en sus alrededores. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los síntomas más comunes en pacientes con dengue? A diferencia de otras enfermedades, el dengue tiene síntomas dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los síntomas más comunes son síntomas típicos: fiebre alta, dolor severo de cabeza, dolor severo de ojos, dolor de articulaciones, dolor de músculos, huesos, sarpullidos, moretones, sangrado de nariz o encías, bajo conteo de células blancas, síntomas peligrosos, dolor abdominal severo, vómito persistente, manchas rojas o parches en la piel, vómito con sangrado, heces negras, mareos o irritabilidad, piel pálida, fría o húmeda, dificultad para respirar. El virus puede mostrar síntomas con rapidez. La fiebre, el dolor de cabeza y de articulaciones puede durar hasta 7 días. María Liz. También podría agregar que muchas personas no tienen ningún signo o síntoma de una infección de dengue. Cuando se presentan los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades como la gripe y suelen comenzar entre 4 y 10 días después de la picadura de un mosquito infectado. La fiebre del dengue es una fiebre que puede causar hasta una temperatura de 40 grados centígrados y cualquiera de los signos y síntomas pueden ser los que la compañera mencionó anteriormente. Esto sería en un caso leve. Ahora, en un caso grave de fiebre, se pueden mencionar los síntomas como un dolor de estómago intenso, vómitos constantes, sangrado en encías, nariz, debajo de la piel, en la orina, heces o vómitos, dificultad para respirar, fatiga, irritabilidad o inquietud. Gracias. La cuarta pregunta es, ¿a los cuántos días es el periodo de incubación? Henry. Pues según varios estudios, son 7 días en promedio lo que tarda esta enfermedad en desarrollarse. Gracias. La quinta pregunta es, ¿qué prevención primaria cree que es la más efectiva para evitar el dengue? Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criadores de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.
Muchos de los recipientes donde los mosquitos se crían no son de utilidad. Latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona. Estos recipientes deben ser eliminados. Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo con frecuencia, debe ser lavados, tapando tanques, cisternas, evitando que acumulen agua, dándoles vueltas como baldas, palancanas, tambores o vaciándolos y cepillando frecuentemente. Gracias. La sexta pregunta es, ¿qué prevención secundaria cree que sea la más efectiva? Nelly. Las prevenciones secundarias para los mosquitos, para el virus del mosquito del dengue es de que si una persona se ve expuesta a las picaduras de mosquitos y presenta síntomas rápidamente o es asintomática, debe acudir a un centro médico lo más antes posible, ya que el dengue puede causar hemorragias internas y daños en los órganos. Joana. Yo considero que como prevención secundaria se tiene que usar redes de mosquitos si se va a estar en áreas con muchos mosquitos, considerar tener puertas y ventanas cerradas para evitar que los mosquitos entren a lugares cerrados y evitar áreas con agua estancada. Gracias. La séptima pregunta es, ¿qué prevención terciaria cree que es la más efectiva para reducir los efectos de una persona contagiada? Henry. Pues según mi criterio sería la atención médica, ya que existe lo que es el dengue leve y el dengue grave. Entonces, en este caso, la persona al acudir con un profesional, pues tendrá los insumos y el profesional le dictará si el dengue está en su etapa leve o está en su etapa grave. Gracias. La octava pregunta es, ¿cuál cree usted que es el mejor tratamiento? Es necesario mantener hidratación por vía oral. Si se presenta hemorragia, se tratará con medios de compresión local. Si es necesario, se administrará plaquetas de concentrado a razón de 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso corporal. Se prescribirá solamente acetaminofén, solo para atenuar la cefalea y el dolor muscular. María Liz. Estoy de acuerdo por lo dicho por mi compañera, pero según lo que yo investigué, es de que no existe un tratamiento específico. Se pueden suministrar líquidos si hay signos de deshidratación. El paracetamol puede ser utilizado para tratar la fiebre alta. Se debe de evitar tomar el ácido acetil salicílico, ibuprofeno y naproxeno, debido a que pueden incrementar los problemas de sangrado. Gracias. La novena pregunta es, ¿cómo cree usted que se diagnostica a un paciente con dengue? Pues según mi criterio, la más efectiva sería realizar un ensayo de inmunoabsorción enzimática para la detección de anticuerpos MAC-LSA, pues ya que esta tiene un 95 de probabilidad en detectar de que la persona tiene dengue exactamente. María Lili. Sí, una también de las razones por las que se diagnostica a un paciente con dengue también es que cuando llegan a los centros de salud o a los hospitales, llegan con una alta fiebre, la mayoría de ellos llegan con fiebre y la mayoría de ellos también presenta dolor abdominal y cuando se realizan exámenes o estudios se ve las plaquetas muy bajas. Gracias. La décima pregunta es, ¿cuántos agentes del dengue existen?
Existen 4 serotipos del dengue, lo que significa que es posible contagiarse 4 veces. Está el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4. El DEN 1 solo tiene 7 biotipos y el DEN 4 tiene 34, lo que significa que unos son más virulentos que otros. Esta información fue sacada de un artículo médico publicado en el 2021. Gracias. La 11ª pregunta es, ¿por qué cree que ocurre el diagnóstico diferencial confundiendo el dengue con otras enfermedades? María Lili. Muchas veces el médico al realizarle la revisión o la visita médica al paciente, nota que como estamos conscientes de que todos los cuerpos reaccionan muy diferentes a ciertas enfermedades, dependiendo del sistema inmunológico, y entonces por lo mismo depende que algunos síntomas le da a unos pacientes, otros no. Entonces eso llega a confundir a los médicos y la mayoría de pacientes llega con un dolor abdominal, con lo que confunden los parásitos, ya que algunas personas consumen agua de pozo como consumo diario. Henry. Pues para agregar, también hay síntomas que son las náuseas, vómitos o sarpullidos, que también son indicadores de otras enfermedades. Es por eso que ocurre este problema. Gracias. La 12ª pregunta es, ¿cree usted que el dengue aún es altamente contagioso? Henry. Pues según mi criterio, sí, ya que al contagiarse por una picadura de mosquito y al haber en las temporadas de lluvias varios criaderos de mosquitos, pues es algo que es casi incontrolable. Por ende, entonces los mosquitos salen a picar y muchos de ellos están infectados. Entonces yo a día de hoy creo que sí es altamente contagioso. Muchas gracias. Hemos llegado a la conclusión, gracias a esta serie de preguntas, que el dengue es una enfermedad que solo puede ser eliminada con la participación de toda la sociedad y de los diferentes gobiernos.